Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa La Gente Quiere Saber, por aquí por el canal 11 del Zulia. El día de hoy quiero iniciar mi programa haciendo una reflexión sobre dos temas, uno local y uno nacional. En el tema local tiene que ver con que el día de hoy que estamos grabando este programa, hoy 26 de enero, en la madrugada del 25 para el 26 se anunció por las redes sociales por parte del gobernador y del alcalde Willy Casanova un operativo integral de todas las fuerzas de seguridad del Estado para golpear a lo que se conoce con el bachaqueo, como el bachaqueo, a los especuladores del casco central, a esas mafias que están ahí enquistadas. Y pues se anunció eso por todas las redes de que iba a ocurrir eso durante la mañana del día viernes, o sea, del día de hoy. Uno tiene amigos que son de los cuerpos de seguridad y policías amigos, y me escribían, me decían: ingeniero, vamos a iniciar un proceso de atacar el bachaqueo en el centro, eso desde las 3, 4 de la mañana. Me informaban que había 2.000 funcionarios más o menos desplegados, y como cosa extraña o de manera de sorpresa, a las 7 de la mañana me informaron estos mismos amigos que se había recibido una orden superior y se había suspendido el operativo en el casco central. Yo colocaba en mis redes sociales que ojalá este operativo tuviera de verdad un objetivo serio, un objetivo honesto, que fuera pues ir desmantelando y desmontando esta perversión de la economía venezolana y sobre todo zuliana y maravina, que tiene que ver con el contrabando, revender productos, guardar efectivo en el centro, todo ese tipo de cosas. Pero que me preocupaba que se tratara, como mucha gente le preocupa, una guerra entre mafias, una guerra entre poderes, una guerra de reacomodo de poderes en el estado Zulia. Y crea mucha suspicacia que luego de que el operativo estaba montado con más de 2.000 funcionarios, repito, esto se paró, se mandó a suspender el operativo. Pero voy un poco más allá y tiene que ver con que insiste este gobierno en atacar las consecuencias del problema, no atacar las causas. El problema no es desmontar una banda de bachaqueros, que es importante y no debe ocurrir, sino es dar una economía, producir una economía en Venezuela que sea estable. A todos los comerciantes les gustaría tener, por ejemplo, el código SADA. A todos los comerciantes les gustaría que les despacharan productos directamente de las empresas. A todos los comerciantes les gustaría tener productos para la venta y ganarles un margen normal establecido, que puede ser, como está establecido, creo que el 20 o el 30%. Pero resulta que existe una cadena de irregularidades que produce que al final el consumidor final tenga que pagar por toda esta cadena de errores, esta cadena de malas políticas económicas, y viene lo que estamos viendo, que es el contrabando, el bachaqueo, la especulación, el acaparamiento, y al final de cuentas se pretende, repito, atacar las consecuencias y no atacar las causas. Las causas del problema es un problema económico de un país que tiene unas malas políticas económicas, un país que la corrupción ha carcomido cada uno de los niveles de la política y del gobierno venezolano, y esto trae como consecuencia lo que vemos, esa tergiversación que hay con la economía venezolana. Eso en cuanto al tema local. Hacemos un llamado pues a explicarle a los maravinos qué fue lo que ocurrió en este proceso de atacar al contrabando. Y en segundo lugar, a nivel nacional, pues hay que decirlo, hubo un anuncio de elecciones presidenciales, un anuncio que para mí no es de extrañarse, y estoy seguro que para muchos tampoco es de extrañarse. Lo preocupante es que la oposición pareciera que se extrañó, pareciera que lo agarrara desprevenido sobre este anuncio que desde hace tiempo se viene anunciando por la propia oposición, que se quiere un adelanto de elecciones. Obviamente el tema no es tan sencillo, porque todo está enmarcado dentro de un proceso de negociación que venía realizando el gobierno y la oposición con observación internacional, y que lamentablemente esto viene a implosionar ese proceso de negociación, porque una de las condiciones que se estaba colocando en esa mesa era dar garantías, transparencia para un proceso electoral donde los resultados obtenidos fueran fiel reflejo de la voluntad
de las mayorías. Pero seguimos entonces en un tema, y esto es un llamado de atención, de reflexión a la oposición, de incoherencias, un tema de divisiones. El país opositor en su mayoría, esos más de 13 millones, 14 millones de venezolanos que no se identifican con el gobierno, quieren que se le hable con claridad, quieren que se les explique con la verdad de qué es lo que está ocurriendo, hacia dónde vamos y por qué debemos ir a donde vayamos. Yo no sé si la decisión será participar o no participar. Yo no sé si la decisión será ir con un candidato unitario escogido por primaria o escogido por consenso. No lo sé, pero los ciudadanos lo que queremos es que se nos diga cuál es la ruta, mantenernos en esa ruta y llegar hasta el final con esa ruta y no estar cambiando constantemente de opiniones, ni de criterio, ni cada partido haciendo un juego propio, porque al final eso favorece y fortalece al gobierno. La mayoría de los países de Latinoamérica, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, han manifestado que no reconocerían un resultado de una elección presidencial convocada por esa Asamblea Nacional Constituyente. Es obligatorio para los partidos y para la oposición revisar bien cuál es la estrategia, porque supongamos que gana la oposición en este venidero proceso, entonces quiere decir que el chavismo se va a enganchar en decir que no los pueden reconocer porque la comunidad internacional había dicho que lo que ocurriera en esas elecciones no lo iban a reconocer. Al final esa elección está partiendo mal, está partiendo con dudas, con dificultades, y eso no le da garantías al pueblo venezolano de que el resultado sea fiel reflejo de la voluntad de las mayorías. Por parte de la oposición exigimos que haya de verdad unidad de criterios, que se pongan de acuerdo, que le den un mensaje unitario al país, que salgamos unidos a enfrentar la decisión que se vaya a enfrentar, que se le exija además a esos países que han manifestado que no reconocerían el resultado convocado por esa Asamblea Nacional Constituyente, qué acciones adicionales pretenden hacer entonces contra este régimen, contra el gobierno. Van a aplicar más sanciones, van a evitar hacer negocios con el gobierno venezolano, se le va a dejar comprar petróleo a Venezuela. Es decir, cuáles son las medidas y las acciones que estos países también decidirían tomar sobre el futuro de Venezuela. Yo estoy convencido que en Venezuela, más temprano que tarde, debe haber un gran acuerdo político, un acuerdo de gobernabilidad donde nos incluyamos todos. Es la única manera de evitar más derramamiento de sangre, más violencia. Es la única manera de que logramos enrumbar el país hacia un mejor futuro, hacia un futuro de progreso. Es momento de identificar y regresamos con nuestra entrevista del día de hoy. Bien amigos, continuamos con nuestro programa del día de hoy. En esta oportunidad tenemos como invitado por segunda vez en nuestro programa un gran amigo, quien fue además mi profesor de la Facultad de Agronomía, el profesor Werner Gutiérrez, exdecano de la Facultad de Agronomía, además profesor universitario en distintas áreas, un doliente del agro venezolano, un doliente del campo venezolano, y con él estaremos conversando el día de hoy pues precisamente sobre este tema que nos afecta y que hemos visto, como decía en el anterior segmento, tiene consecuencias, y es el tema de la producción y del agro venezolano. Buenas noches, profesor, bienvenido una vez más a nuestro programa. Buenas noches, Juan, la verdad que contento de estar aquí contigo. Quedó pendiente el último programa dedicar un poquito más en profundidad al análisis de la producción y oferta de alimentos en Venezuela, y lo estamos haciendo en un momento de aún mayor crisis de aquella oportunidad que conversamos. Así es. Profesor, para poner en contexto, ¿cómo está la situación del campo en este momento en Venezuela, en el Zulia? ¿Cómo podemos englobar la situación del campo venezolano? Mira, estamos a niveles de producción agrícola de los años 70, en la parte agrícola vegetal, o sea, bajamos a niveles de producción en caña de azúcar, en arroz, en maíz, que son tres rubros evidentemente esenciales para nosotros, a la producción que teníamos hace más de 30 años. En el caso de la ganadería bovina, que es un tema que también le importa mucho al zuliano en particular, bajamos prácticamente por
segunda vez en la historia venezolana el rebaño nuestro baja de 10 millones de cabezas. No ocurría desde la guerra de la independencia. Entonces, para que tengamos esos datos son importantes. Sí, una noción del daño que se le ha hecho. Nosotros deberíamos de tener 31 millones de cabezas de ganado bovino y no llegamos ahorita a 10 millones. Estamos alrededor de los 9 millones y medio de cabezas. Es decir, que tenemos un déficit de 21 millones de cabezas de ganado. En el caso de la avicultura, que es un tema también muy importante porque muchos venezolanos se refugiaban en la proteína del pollo y en el huevo. Nosotros, en el caso de los huevos particularmente, que hoy en día ya un cartón supera los 300.000 bolívares, teníamos hace 3 o 4 años una población de ponedoras activas de 20 millones, ahorita apenas tenemos 10 millones, con el agravante de que quienes tienen las ponedoras activas, una vez que pasen su vida útil, que es este año, no van a renovar. Pueden reponer. Porque cada pollona cuesta 370.000 bolívares y se necesitan 10.000 mínimo para un galpón. En el caso de los cerdos, que acabamos de pasar la crisis en diciembre de los perniles, el rebaño, en el caso de los cerdos, bajó de 100.000 madres a menos de 44.000 madres. Es decir, que por ahí también estamos. Entonces, cuando tú ves este escenario... ¿Hectáreas cultivadas más o menos? Hectáreas cultivadas, por lo menos en maíz, nosotros llegamos a tener 800.000 hectáreas. Ahorita, el año pasado, sembramos 300.000. En el caso del arroz llegamos a tener 280.000 hectáreas, en el año pasado llegamos a 100.000 hectáreas nada más. En el caso de caña de azúcar, nosotros tuvimos una superficie importante de más de 150.000 hectáreas, ahorita escasamente llegamos a 78.000. Entonces, eso ha disminuido mucho la superficie de siembra. Evidentemente, eso te afecta a la oferta interna de alimentos. Que cuando esto empezó a caer, nosotros desde el 2008 veníamos alertando lo que podía pasar en Venezuela si se continuaba por el camino que se continuó. El punto crítico de quiebre fue en el año 2010 y el punto mayor donde ya se ve el efecto directo es en el 2012-2013 porque comienzan a caer los ingresos petroleros. El gobierno no tiene la disponibilidad de dinero para importar en la magnitud que debería importar alimentos. La corrupción, que es el otro tema en esas importaciones, evidentemente baja la eficiencia del uso de esos recursos. Y entonces baja la producción nacional, baja las importaciones y ocurre... Vemos la escasez. Ahora, profesor, de esos rubros que ha mencionado, en algún momento Venezuela lograba suplir a todo el país. Es decir, hubo un momento en que la producción de arroz lograba satisfacer la demanda nacional, la harina igual. ¿Eso ocurrió en algún momento? Sí, hasta el 2008 Venezuela se autoabastecía de maíz blanco. Inclusive había una especie de importación en el sentido de que como había excedente de maíz blanco se dedicaba al alimento animal balanceado, que es el maíz amarillo. El arroz, nosotros exportábamos 100.000 toneladas de arroz hacia Colombia, inclusive hacia el norte de Brasil, algunas islas del Caribe. Nosotros hoy en día, en el caso del maíz blanco, estamos importando el 75% del maíz blanco que se necesita. En el caso del arroz, de exportar 100.000 toneladas, pasamos a importar en estos momentos el 70% del arroz que consumimos. Sí, no solamente no nos abastecemos, sino que ahora tenemos que comprar. En el caso del café, que nosotros somos un país de más de 200 años de tradición de exportación de café, hoy en día el 75-80% del café que consumimos es importado. En el caso de la carne bovina, nosotros nos autoabastecíamos plenamente carne bovina, ahorita estamos importando, bueno, en verdad no se está importando porque no está llegando carne, pero se debería importar más o menos el 65%. En el caso del azúcar, llegamos a tener 80% de abastecimiento, inclusive en el 74 hay reportes de exportación de azúcar. Hoy en día importamos el 80% del azúcar que consumimos. Y cuando tú haces un escenario completo, ves que eso es prácticamente en la totalidad de los rubros, de pasar de un país de o autoabastecernos, de ser exportador en esos rubros, a hoy en día importar casi entre el 70 y el 80% de esos rubros. ¿Dónde queda la soberanía alimenticia que dice el gobierno? Que Venezuela es un país que ya no necesita ni depende de otros países. Eso es falso. Seguimos dependiendo entonces más que nunca de otros países para poder comer. Sí, de hecho pasamos en promedio de producir el 70% de los alimentos que consumíamos en Venezuela eran producidos en Venezuela e importábamos un 30%. Esa relación se invirtió por completamente a partir del 2017 y nosotros ya hizo mella por completo y nosotros en el 2017 importamos el 70% y producimos el 30%. Con el agravante de que a partir de este año, por los pronósticos que te puedo presentar,
nosotros vamos solamente a suplir entre un 20 y un 15% del consumo de alimentos con producción nacional. Es decir, pasamos de ser un país productor y exportador a un país que se convirtió en un país con una agricultura de puerto, y ahora ni siquiera tenemos agricultura de puerto porque no están entrando productos, porque Venezuela no tiene créditos, Venezuela es un país mal pagador y la crisis entonces tiende a profundizarse. ¿Cuál es entonces el escenario para los próximos meses? Y antes de eso quería también preguntarle, profesor, sabemos que entonces ese es el resultado de malas políticas por año. Ahora, ¿cuál es la causa de que eso haya ocurrido? ¿Expropiaciones, falta de apoyo? ¿Qué es lo que ha ocurrido allí? Mira, el modelo agrícola económico que se ha aplicado en Venezuela en estos últimos 18 años, radicalizado curiosamente por Nicolás Maduro en los últimos años, donde el Estado venezolano pretende ser importador, productor, transformador y distribuidor de alimentos. El Estado venezolano se apoderó de casi 6 millones de hectáreas de tierras que anteriormente eran productivas, hoy el 95% está improductiva. El Estado venezolano se apoderó de más del 50% de la capacidad instalada en el área agroindustrial para procesar esos alimentos. Esa capacidad instalada hoy está prácticamente paralizada. El Estado se reservó la importación de alimentos, se reservó la asignación a criterio de las divisas preferenciales para importar alimentos a 10 bolívares por dólar, cuando el innombrable ya supera los 260.000 bolívares, y el Estado se reserva a la distribución de alimentos a través de las cadenas que creó como Mercal, Pedeval, que después desaparecieron y pasan a crear los CLAP, al punto de la desviación mayor que puede ocurrir contra un pueblo, que es exigirle el carnet de la patria para asignarle una caja de alimentos que en algunas oportunidades llega una vez cada 2 o 3 meses, a veces cada 6 meses. Sobre todo cuando va a haber elecciones. Sobre todo cuando hay elecciones. Quiere decir entonces que la situación de la producción está cada vez más comprometida, hay malas políticas, hay políticas. Entonces quiere decir con esto, profesor, que eso que usted está hablando realmente son las causas del problema. Y lo que hablábamos al principio, que era el contrabando, bachaqueo, escasez, especulación, es la consecuencia de ese problema. Sí, de hecho, no hay producto más caro que aquel que es escaso. Si no hay alimentos para esta población de venezolanos, evidentemente nos peleamos todos por un paquete de harina de maíz. El comerciante inescrupuloso agarra ese paquete, lo acapara. Esas mafias inclusive provienen del propio gobierno, provienen del propio sector militar, y hace este proceso de bachaqueo o de mercado informal que se ha creado en torno a los alimentos. Si hubiese la producción de maíz blanco que nosotros teníamos hace 8 años, no hubiese bachaqueo, no hubiese especulación, porque todo el mundo, como antes, fuese al supermercado a comprar su producto. Bien, amigos, al retorno vamos a seguir conversando con el profesor Werner Gutiérrez, exdecano de la Facultad de Agronomía, y sobre la pregunta que dejamos en el aire: ¿cuáles son las perspectivas para este 2018 con respecto al campo venezolano y la producción? Identificamos y venimos. Bien, amigos, continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, conversando con el profesor Werner Gutiérrez, exdecano de la Facultad de Agronomía, doliente del campo, y hablando de esta grave crisis del campo venezolano, la grave crisis que además conlleva a la escasez de productos que lamentablemente estamos viendo en el país. Y dejábamos una pregunta al aire. Ya sabemos la tragedia que ha ocurrido, básicamente, según nos informa el profesor, del 2008 hacia acá, el declive de la producción, el declive del campo venezolano, pero lo que más nos preocupa a los venezolanos es el futuro. ¿Cómo se ve el futuro en el campo venezolano y con respecto al abastecimiento? Mira, nunca en la historia contemporánea venezolana habíamos empezado un año sin reservas estratégicas de alimentos. Inclusive la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria establece que el país debería tener 3 meses de stock de alimentos. Eso no existe en estos momentos en Venezuela. Comenzamos el año sin semillas, comenzamos el año sin fertilizantes, sin insecticidas, herbicidas, plaguicidas en general para sembrar. Comenzamos el año sin la posibilidad de importar alimentos, porque en los mejores escenarios se habla de un ingreso por venta de petróleo de 26.000 millones de dólares, y solamente en servicio de deuda el país tiene que pagar alrededor de 8.000 a 9.000 millones de dólares.
lo que quedaría, que sería algo así como unos 16 mil millones de dólares, de ahí la mitad son de importaciones para la propia industria petrolera, es decir, no hay divisas para importar, nosotros deberíamos estar importando. Si quisiésemos satisfacer las necesidades de alimentos del país este año, deberíamos importar algo así como 13 mil a 14 mil millones de dólares, no los hay. Es decir que tú no tienes en reserva alimentos, no tienes insumos para sembrar, para abordar el ciclo de siembra que comienza dentro de 2 meses en Venezuela, el 15 de abril. Y no tienes divisas para importar alimentos. Ni quien te preste. Ni quien te preste. Nosotros les hacemos un seguimiento permanente a lo que llega a puerto. En lo que va de enero, que prácticamente estamos terminando, han llevado 2 embarques de maíz, vamos a hablar del caso del maíz, 30.000 toneladas cada uno, son 60.000 toneladas. Venezuela consume alrededor de 120.000 toneladas de maíz al mes, es decir que hay un déficit del 50%. El poco maíz que tú cosechaste el año pasado en apenas 300.000 hectáreas ya está a punto de acabarse en los silos, no hay maíz en silo tampoco. Y tú no vuelves a cosechar maíz hasta agosto, septiembre, que es el que vas a sembrar en abril si llega la semilla. Entonces el escenario que nos viene, si tú le sumas a eso el escenario de hiperinflación en el que estamos, que ya se habla de inflación entre 10.000 a 13.000%, sí. Inclusive hay escenarios más oscuros. Entonces nosotros ya hemos advertido al país, lo hicimos desde diciembre inclusive, que vamos a vivir oscuros momentos mucho más dramáticos de lo que hemos vivido hasta ahorita. O sea, y lo decimos responsablemente, así como no nos equivocamos del 2008 y hemos hecho los llamados oportunos al gobierno para que rectifique y al país, hoy podemos decir con responsabilidad que lo que se nos avecina a partir del mes de marzo en cuanto a escasez de alimentos es un problema jamás vivido. El gobierno no tiene como dar respuesta. Y si tú revisas lo que está llegando a puerto, es prácticamente cajas CLAP. De hecho, acaban de llegar 1.500 contenedores de cajas CLAP. El gobierno pretende, a través de la coacción y a través de la dádiva, mantener el control sobre la población en un tema tan sensible como es la alimentación. Cajas CLAP que, por cierto, no tiene ningún producto venezolano. Absolutamente. Todo es producto importado que le cuesta dinero, le cuesta divisas, hay que decirlo, no es en bolívares que se compra esto, se compra en dólares y que lamentablemente el gobierno ha demostrado que es mal pagador y los acreedores cada vez le cierran más el cerco, le hacen más un cerco al gobierno. Ahora, esto que hablaba, profesor, sobre el tema del maíz, se repite en todos los rubros. La carne va a ocurrir lo mismo. Hemos visto unas imágenes dantescas de gente matando reses en las fincas para poder comer. ¿Se repite esto en todos los rubros? Sí, definitivamente, absolutamente en todos. Quizás un rubro que se venía salvando, pero que no es del consumo normal en Venezuela, que es el camarón, que la industria camaronera venezolana ha tenido un incremento porque exporta casi el 90-95% de lo que produce. Ahorita casualmente se acaba de producir una medida prohibiendo lo poquito que se exportaba. Entonces, es por eso, tú no entiendes definitivamente lo que intenta hacer el gobierno, y ahí yo tendría que darle crédito a los historiadores, a los politólogos que han analizado que definitivamente la intención del gobierno es destruir el aparato productivo nacional para someter a la población a través del sagrado derecho de la alimentación. Entonces, pero el escenario es general en toda la agricultura y ganadería en Venezuela, la producción de aves, la producción de cerdos, quizás la producción de ovinos y caprinos ha tenido un leve repunte, pero no es lo representativo del sector. Y si tú te trasladas al sector secundario, que es el sector agroindustrial, en todos los reportes mensuales que presenta el sector agroindustrial, cada día la capacidad instalada ociosa se incrementa, y por lo tanto la capacidad instalada activa disminuye y ya estamos hablando de menos del 35% de la capacidad instalada para procesar alimentos. Si nos vamos al sector comercio, evidentemente vemos que hay unas distorsiones impresionantes creadas que generan este bachaqueo, que generan esta especulación, que generan prácticamente que ya estamos llegando al punto de un trueque, de cambiar un alimento por otro o de ofrecer un servicio por un alimento. O sea, estas distorsiones, tenemos que decirlo con responsabilidad, se van a incrementar en las próximas semanas en Venezuela. Cuando usted dice, profesor, que en la parte agroindustrial se está produciendo o se está trabajando más o menos al 30%, para que se entienda, eso es como que si un tanque tiene capacidad de almacenar 100.000 litros y solo tiene 30.000 litros. Es decir, hay maquinaria suficiente para procesar y esas máquinas no se están utilizando porque no hay materia prima, ni producida en Venezuela, ni
importada. Sí, de hecho, eso es parte de la tragedia, ¿no? Que tú pudieses, en el caso de la harina de maíz, en el caso de la harina de maíz, en el país existen aproximadamente 24 plantas instaladas. De esas 24 plantas, para que tengamos una idea, 17 son del gobierno y 3 están intervenidas por el gobierno. Quedan las 3 plantas de Polar, son 24, y una planta del grupo Arromás, Aso Portuguesa. Que estarán en la mira. Sí, que evidentemente todo el tiempo están bajo inspección y Sí. es normal ver las inspecciones. Resulta que usted ve la harina de pan en los mercados o ve la harina Doña Emilia de Aso Portuguesa, pero ubíqueme usted las otras 10 marcas del gobierno, usted no las ve por ninguna parte. ¿Dónde está esa harina? No existe, no están procesando. De hecho, en las investigaciones que nosotros hemos hecho, hemos visto que el 82-90% de esas plantas, de la capacidad instalada, está paralizada. Entonces, no es solamente que están paralizadas por corrupción interna, por ineficiencia del sistema de gobierno, están paralizadas porque no hay materia prima, están paralizadas porque no hay empaques. Ahorita se está dando en la leche un fenómeno. Es que como ha disminuido tanto la capacidad de compra del venezolano, nosotros pasamos de consumir en otrora 130 litros persona año, que está entre los estándares internacionales. Nosotros el año pasado, según nuestras estimaciones, ya bajamos por debajo de 45 litros persona año. Y entonces la poca leche que hay en el mercado satisface esa poca demanda, pero entonces ahora no hay empaques como empacar la leche, porque los envases de Tetra Pak son importados y el gobierno no permite divisas para importar. Entonces, es de tal magnitud la distorsión que se está creando y que se alimenta cada día con las medidas que toma el gobierno, que lo que nos hace presagiar este año realmente es dramático para el venezolano en cuanto a consumo de alimentos. Amigos, vamos a identificar y continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, analizando este importante tema que nos afecta a todos los venezolanos y que además luce muy preocupante para los próximos meses. Identificamos y venimos. Bien, continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber, conversando con el profesor Werner Gutiérrez sobre la problemática del campo venezolano y la producción nacional. Y durante este segmento también tenemos algunas imágenes de apoyo para tratar de evidenciar cómo el campo venezolano tiene una relación directa con esa terrible visión de los anaqueles vacíos. Ahí vemos algunas imágenes del campo venezolano, post cosecha, algunas cosechas perdidas. Esto es importante analizarlo, profesor. Ahí usted mencionaba que el gobierno tomó 6 millones de hectáreas y de esas 95% no están productivas. Y de la parte agroindustrial también se apropió del 50% de la capacidad instalada aproximadamente, algunos rubros más, en el caso del café, del 80%. En el caso de los centrales azucareros, de los 16 centrales que existen en Venezuela, 10 son del gobierno. Entonces usted se pregunta, claro, ¿por qué no hay azúcar? Ahora, la gente no entiende esto, profesor. La gente dice no, que los supermercados no tengan anaqueles, producto en los anaqueles es porque están acaparando, es porque tal. Todo tiene que ver con la producción de todos los rubros agrícolas, porque la harina, el pan, todo tiene que ver con la producción agrícola. Bueno, tomemos el caso del pan. En Venezuela, en realidad, históricamente, el 100% del trigo es importado, sí, ¿no? Hay algunas zonas, inclusive ahorita, por cierto, hay unas iniciativas en el oriente del país, en los valles de Aragua, de producir trigo por parte de unas panificadoras, ¿no? Y ahí con la biotecnología hoy en día eso se puede. Pero históricamente el 100% prácticamente es importado. Viene de afuera. ¿Quién importa el trigo en estos momentos en Venezuela? El gobierno. Acaba de llegar de un convenio con Rusia para importar 60.000 toneladas de trigo al país. ¿Quién es dueño del 50% de la capacidad instalada para moler ese trigo? El gobierno. ¿Quién distribuye el trigo? El gobierno. Entonces, si no hay trigo, la cadena completa es del pertenece al gobierno. Si no hay pan, es culpa del gobierno. No hay a quién más nadie culpar. O sea, es únicamente la otra capacidad instalada de trigo para procesar trigo, que está en manos del sector privado, depende de que el gobierno le entregue el trigo. Entonces, tan sencillo como eso. Ahí tenemos el mejor ejemplo, el caso del azúcar. Nosotros estamos en estos momentos en plena zafra azucarera, que vamos a cosechar aproximadamente 78.000 hectáreas, que eso nos permite cosechar 3,5 millones de caña, 240.000 toneladas de azúcar. 10 de los 16 centrales azucareros son del gobierno. Ahora resulta que no hay cómo hacer la zafra, porque no hay gasoil para las máquinas, para las cosechadoras, porque no hay lubricantes,
Ahora, ¿de quién depende el gasoil y los lubricantes en Venezuela? De PDVSA, el gobierno. ¿De quién dependen esos 10 centrales? Del gobierno. ¿De quién dependen las 6 millones de hectáreas, de las cuales muchas son de azúcar? Del gobierno. Entonces, no es decir, no es retórica no es atacar al gobierno y decir es culpa del gobierno. del gobierno. Es que realmente es responsabilidad del gobierno. Todo, absolutamente. Porque se han hecho de todo, han agarrado el control de todo, y si los resultados son nefastos, quiere decir que la responsabilidad es del gobierno. Mira, y todavía sí, hoy en día en Venezuela, de lo poco que se produce, de cada 10 kilos de alimento que se produce en el país, 8 provienen del sector privado. O sea, un sector privado que lo han diezmado, que lo han limitado, que lo han confiscado, que lo han expropiado, y todavía ese sector privado es el que dice, yo todavía me quedo aquí. Nosotros tenemos más de 450.000 familias en Venezuela que dependen directamente de la agricultura y la ganadería en Venezuela. Y esas familias están ahí. Si usted se mide el éxodo de venezolanos, analícelo, y en casi muy baja proporción son agricultores o ganaderos. Curiosamente. Siguen apostando al país, a pesar de todo este escenario. Entonces, por eso es que a veces que uno hace estos diagnósticos, es duro decirle a la gente lo que va a pasar, y que tristemente como venezolano tengo que decir que no me equivoco, como profesional me siento satisfecho porque le hemos dicho al país lo que había que hacer y no se hizo, pero cuando uno hace esos análisis también le dice a las personas, pero tengan fe y esperanza que este país tiene inmensa fortaleza para no solo recuperar aquellos niveles de consumo donde producíamos el 70% de los alimentos, es que tenemos un potencial para ser una Venezuela agroexportadora. Ahora, profesor, hay un tema también que lo hemos visto recientemente. Uno va a comprar verdura, va a comprar fruta. Anteriormente eso era lo más económico, hacer una sopa era muy económico. Hoy en día se ha convertido también en un lujo por el precio de las verduras, los vegetales, la fruta. Y hay quienes señalan también a los empresarios de que cada vez que sube el dólar, suben estos rubros que son producidos aquí, como el tomate. La gente no entiende que detrás de la producción de una hectárea de tomate hay insumos, hay producción, hay necesidad. Para explicar un poco sobre esto, porque la gente dice, no, es que sube el dólar y una vez sube el tomate y eso no tiene nada que ver. Sí, el 95% de la semilla de hortaliza en Venezuela es importada. Anteriormente el gobierno asignaba divisas a las empresas semilleristas para traer esas semillas importadas al país y se vendían a precios de dólar regulado por el gobierno. El gobierno deja de asignar divisas, no solamente que deja de asignar divisas, que nosotros mantenemos en este momento una deuda de casi 400 millones de dólares con empresas semilleristas extranjeras, nadie quiere traer semillas a Venezuela. Entonces se crea un mercado negro de semillas de hortalizas en Venezuela, que por lo menos una lata de 1 libra de cebolla, para sembrar cebolla, en diciembre costaba 1.900.000 y ya esta semana cuesta 3.900.000. Entonces, los incrementos en los costos en semillas de hortalizas se desplazan a dólar libre, paralelo. Y los insecticidas, fungicidas y herbicidas que debería producirlos el gobierno en Agropatria, que fue la empresa que creó cuando expropió la privada agroileña, no los hay, y lo que hay, esa misma empresa los saca por un mercado negro y los revende a dólar libre por fuera en Venezuela. Entonces, si los productores de hortalizas, si hay alguien que depende de importaciones de materia prima, son los productores de hortalizas. Por eso es que usted hoy un kilo de cebolla, toda la semana, se incrementa, porque no es solamente que están incrementándose los costos, es que los agricultores están dejando de sembrar cebolla, están dejando de sembrar zanahoria, están dejando de sembrar tomate, están dejando de sembrar papa, porque inclusive la semilla de papa, mucha es importada. Entonces, evidentemente, menor oferta, más precio, más especulación, los costos de producción, hay hiperinflación. Así como hay hiperinflación para usted en su hogar, hay hiperinflación para los agricultores y los ganaderos en los costos de producción. Un rollo de alambre de púa que en otrora costaba 100.000 bolívares, ahorita ya casi llega a los 9 millones de bolívares para un ganadero. Entonces, sin contar con el tema de la inseguridad, ¿no? Se roban nuevamente ese rollo de alambre, hay que reponer, eso aumenta los costos. Es decir, es toda una cadena de eventos que termina en las consecuencias que estamos viviendo en el país. Ahora, profesor, ¿hay alguna intención o hay algún acercamiento por parte del Ministerio de Agricultura, por parte del FONDAS, por esos organismos, de acercarse a las universidades, de acercarse a la Facultad de Agronomía, a la Asociación de Ganaderos, a la Asociación de Productores,
para llegar a algún tipo de acuerdo? ¿Hay algún interés sobre esto? ¿Cómo se fijan, por ejemplo, los precios de la leche? ¿Cómo se fijan? O sea, todo es obligando sin analizar una estructura de costo. ¿Cómo es Bueno, esto? fíjate que la leche, el precio último regulado por el gobierno a nivel de finca es de 176 bolívares. El último precio que anunció el gobierno, y el mercado se lo está pagando a los ganaderos entre 20 y 22 mil bolívares, ya inclusive un poquito más caro. Porque el mismo mercado te reconoce que la estructura de costo de los ganaderos es esa y que no hay leche en el mercado. Entonces, el caso de la leche lo vemos. Entonces, el gobierno no reconoce la estructura de costo. A nivel regional debo reconocer que el gobernador se reunió las últimas semanas con Fegalago. Nosotros diseñamos un plan de reimpulso de la ganadería zuliana. Ya han habido 2 reuniones con Fegalago. Esperemos que lleguen a buen término. Debo decir responsablemente que al día que se está grabando este programa, el gobierno no se ha reunido la primera vez con Fedeagro, que agrupa todas las asociaciones de agricultura vegetal, para ver cómo resolvemos el problema de semillas con miras al ciclo de siembra que se avecina. Es decir, que si no se dan esas reuniones, no se resuelve el problema y no va a haber ciclo de siembra. Bien, amigos, vamos a identificar y venimos con la última parte de nuestro programa. Última parte de nuestro programa por el día de hoy, y es importante que lo dediquemos a lo que la gente quiere saber. La gente quiere saber no solamente lo que ya sabe, porque cada vez que va a comprar y saca la cartera se da cuenta de lo que ocurre, o cada vez que va y ve un anaquel se da cuenta de lo que ocurre, sino la gente quiere saber cómo se puede mejorar las condiciones de producción, cómo se puede mejorar esta situación terrible que tiene el campo venezolano, que tiene la agroindustria, cómo se puede mejorar. Mira, sencillo como un cambio en el modelo político, agrícola, económico nacional. Si nosotros decidimos hoy hacer las cosas como le hemos propuesto en varias oportunidades, universidades, gremios, sector empresarial, al gobierno, en menos de 2 años, escúcheme bien, en menos de 2 años nosotros vamos a ver recuperación significativa en rubros como arroz, como maíz, como leguminosas, que es una fuente de proteína importante para... En menos de 1 año se ve recuperación en avicultura, que es un tema importante para el consumo venezolano. En 4 a 6 años comenzaríamos a ver pleno abastecimiento de muchos rubros e inclusive de rubros como café y azúcar. Nosotros en 6 años lo podemos hacer. En leche y carne, ahí tardaríamos alrededor de 6 años. Nosotros, en los planes que hemos presentado al país, nosotros en 6 años podemos transformar ya Venezuela de un país importador de alimentos a un país exportador de alimentos, generador de divisas en rubros en los cuales tenemos amplia competitividad. ¿Qué hay que hacer? El Estado venezolano tiene que dedicarse a lo que son sus obligaciones: salud, seguridad, vías de comunicación, educación, ser simplemente un moderador de los mercados, abandonar esa intención de ser importador, productor, transformador y distribuidor de alimentos y dejarle a quien sabe y a quien han demostrado que sabe hacer lo que es el sector privado, producir los alimentos. Ahora, que eso no implica, y eso lo decimos con toda franqueza, porque a veces cuando uno dice esto cree que está defendiendo a los empresarios. Yo no soy empresario, yo soy profesional al igual que tú. Mira, es que el sector empresarial ha demostrado que es eficiente en esa función. Repito, nosotros hace escasamente, en el 2008, nosotros éramos pleno abastecimiento y exportadores de muchos rubros. Hoy, después que el gobierno tomó el control absoluto de todo, importamos el 70% de lo que consumimos y usted no consigue nada y no le alcanza el sueldo para vivir. Ahora, paralelamente habría que tomar medidas en el sector económico, que evidentemente lo toman los economistas. Hay que aplicar las medidas coercitivas para regular la inflación, para controlar la inflación. Hay que buscar el apoyo internacional. Ya Fedeagro tiene adelantadas conversaciones con más de 5 embajadas que están dispuestas a aportar insumos para producir en Venezuela e iniciar un plan de recuperación muy rápido. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, tenemos con qué hacerlo y lo importante es que tenemos la voluntad y el compromiso de nuestros productores. Confíen que este país, una vez que cambie el modelo agrícola, político y económico, en menos de 2 años usted ve recuperación. Sí, yo estoy convencido y comparto plenamente las opiniones del profesor Werner. Yo estoy convencido que este país tiene capacidad en cuanto a talento humano y en cuanto a infraestructura y a tierras de poder recuperarse en 2 años, 3 años y poder empezar nuevamente a reconstruir el campo venezolano y la producción venezolana. Pero definitivamente quien lo ha destruido no lo puede arreglar. Definitivamente quien tiene el objetivo de destruir
todo a su paso, no puede pretender ser quien lo va a recuperar y quien lo va a arreglar. Estamos convencidos de que Venezuela necesita, repetimos, un entendimiento, necesita claridad en las políticas, necesita un nuevo gobierno que entienda que la producción nacional y la soberanía alimenticia de verdad depende de nosotros y depende de políticas correctas, políticas económicas adecuadas para que podamos salir de esta terrible crisis. Muchas gracias al profesor Wernes por haber venido y a ustedes los invitamos a vernos el siguiente domingo por aquí, por el Canal 11. Muchas gracias.